Gracias, presidente. Presidente, buenas noches. Rimaco y cosas que runa simipi, que quechua runa simi rimaj guajiconat. Aricanantota manam alegría chujaya, manam cosicuicho, señor presidente. Pero Jocayen Omasa Parona, financista, banquero, runa. Este hombre con gran conocimiento, runa, ministro, banquero, economista, ministro, presidente, este hombre con gran trayectoria, señor presidente, Constitución Política del Perú, para Marisjanta, Manacaso Concho. No hizo caso lo que la Constitución Política manifiesta. Ministro, siendo ministro, seguramente dice que no sabíamos cuando hizo su empresa en Estados Unidos. Su empresa Odebrecht Nishawan, Paikonat, Chaita, acuerdo Manchurana Camonco. Claro, Chay Pacha fecha, mana ni internet, ni maps carajacho. Pero 15 años, Chay Mantaja, 20 años, Chay Mantaja y Achacarjamo. Caja y Chay contratonco, incluso Chay contratonco. Aquí se encuentran los contratos. Incluso ellos dicen que en estos contratos, si es que Odebrecht no gana, tu sueldo disminuirá. Todo eso han hecho sin hacer caso a lo que la Constitución Política dice. Sí, pues, hermanos. Sí, pues, hermanos, en esos tiempos hemos venido nosotros también. Incluso cuando llegamos nos hicieron llorar cuando abordamos el tema de la coca. Incluso, hermanos, en esos tiempos, como ahora han hablado también nuestros hermanos, en esos tiempos también existían periódicos y radios que hablaban en contra. Incluso algunos partidos también hablaron en contra. Sin embargo, hay más odio por el fujimorismo, diciendo que el fujimorista está haciendo esto. Por ello surge tanto odio. Al contrario, por odiar al fujimorismo, mejor nos casaremos entonces con la corrupción. Eso es lo que manifiesta. Que no haya ese tipo de discursos. Si verdaderamente queremos a la tierra, sí, cuando recibieron ese dinero, ni para los alcaldes llegaron tantos millones de dólares. No ayudan a los que ejecutan pequeñas obritas. Claro, porque allá no hay coimas. Por eso, hermanos, eso no está bien. De esto es que se les está juzgando al presidente Pedro Pablo Kuczynski. No solamente de lo que ha hecho en el presente, sino desde la antigüedad, cuando todavía él era ministro. Por eso, hermanos, el día de hoy yo les digo, no tengamos doble discurso. Ahora nos veremos, hermanos, a ver quiénes son los que se han casado con la corrupción y veremos quiénes votan en contra. Por eso, esto lo manifiesto, señor presidente, en nombre de mis hermanos quechua hablantes. Por 4 minutos. Gracias, presidente. Buenas noches. Presidente, nosotros rechazamos obviamente el pedido de vacancia por razones políticas, por razones formales y por razones de fondo. Y me voy a referir a estas últimas porque creo que nos hemos referido a las anteriores con bastante claridad a lo largo de este debate y en la presentación del presidente y de su abogado esta mañana. Quisiera comenzar señalando que, según Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, los pagos a Westfield y a First Capital
fueron por servicios profesionales efectivamente realizados. O sea que, según Odebrecht, las listas de transferencias de dinero a estas dos empresas han sido por servicios profesionales debidamente realizados. Esto es bien importante porque significa que la propia empresa corruptora reconoce que no estamos ante la presencia de sobornos. Y señala además que si esta información fue entregada a la Comisión Lavallato, lo fue porque no estaban en la obligación de entregarla a la Fiscalía de la Nación en el marco de su colaboración con la Fiscalía de la Nación, de entregar toda la información que tuvieran sobre los sobornos que habría promovido la empresa Odebrecht. Entonces, claramente no estamos ante acusaciones de sobornos en el caso del presidente de la República. Y esto ha sido además corroborado en una entrevista el día domingo en El Comercio por la presidenta de la Comisión Lavallato, la colega Rosa María Bartra, quien ha dicho que en efecto no hay ninguna duda de que no estamos ante la presencia de sobornos. En segundo lugar, recordar que Marcelo Odebrecht, en su última declaración en Curitiba ante fiscales peruanos, manifestó que el presidente de la República, en el caso de la concesión de la Interoceánica Sur y de la Interoceánica Norte y de otras concesiones en ese periodo, fue para Odebrecht una piedra en el zapato. Corrobora la afirmación de Marcelo Cruz en el sentido de que no estamos nuevamente hablando de sobornos. El mismo Mauricio Cruz, en reciente entrevista a La República, sostiene que los servicios de First Capital y Westfield a las empresas del grupo Odebrecht fueron gestionados exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Y el señor Sepúlveda, en entrevista al diario El Mercurio esta semana, afirmó que Westfield fue gestionada exclusivamente por él cuando el señor Kuczynski fue ministro de Estado entre el 2004 y el 2006. Y que el señor Kuczynski no supo de las empresas a las cuales Westfield le brindó servicios por las razones que ya se han mencionado esta mañana. La muralla que se estableció entre el propietario de la empresa Westfield, el señor Kuczynski, y quien la gestionaba, el señor Sepúlveda, que la gestionaba sobre todo en el periodo en el que el señor Kuczynski asumió responsabilidades de Estado. Además, también quiero dejar claramente anotado algo que se ha dicho, pero es importante repetirlo. Todos los ingresos del presidente de la República que provinieron de First Capital y de Westfield fueron bancarizados y declarados. Y sobre ellos el presidente de la República pagó impuestos en Estados Unidos y en el Perú. El propio presidente incluyó en su declaración jurada de intereses a principios de este año, declaración que fue entregada a la Comisión Lavallato, la propiedad sobre la empresa Westfield, información que, como digo, fue comunicada a la Comisión. Por ello, presidente, sostenemos que el presidente Kuczynski, durante su mandato como ministro de Estado, no ejerció actividad lucrativa, ni intervino en la dirección o gestión de su empresa Westfield, pero tampoco renunció a la propiedad de su empresa porque no estaba obligado a hacerlo. Finalmente, en relación con este asunto, recordar, porque se ha dicho acá, que los recursos que fueron destinados a pagar los servicios profesionales de First Capital y de Westfield provinieron del Estado. Esos recursos provinieron de empresas privadas que contrataron con First Capital y con Westfield. Que quede claro que estamos ante transacciones comerciales entre dos empresas privadas, que en algunos casos podían tener una concesión pública, en efecto, sí,
pero que esa concesión pública había sido otorgada con anterioridad al momento en el que se brindaron los servicios profesionales y comerciales. Según el doctor Abraham García Chávarri, un constitucionalista cuyo trabajo ha sido tomado en cuenta, en realidad no tomado en cuenta, sino plagiado y mal interpretado además, la incapacidad moral permanente es una conducta reprochable de tal gravedad que mella irreversiblemente la alta investidura presidencial, que mella la dignidad. Un minuto para continuar. Presidente. Es decir, la incapacidad moral permanente mella irreversiblemente la dignidad de la presidencia de la República. A nuestro criterio, la conducta del presidente no califica como incapacidad moral permanente ni transitoria. Hay quienes han querido entender la declaración de incapacidad moral permanente como un mecanismo para evaluar la gestión del presidente, para evaluar su desempeño, para ver si queremos o no seguir con él los próximos 3 años y medio. Lo acaba de decir el colega Becerril. Él ha dicho, prefiero que la reconstrucción esté en manos del señor Vizcarra. Ocurre que la figura de la incapacidad moral permanente no está diseñada para hacer una cuestión de confianza del Congreso con el presidente de la República. Eso no está contemplado en la Constitución. Tampoco es una evaluación del desempeño del presidente. Continúe. Gravedad que por su gravedad hace imposible, a criterio del Congreso y del país, que el presidente siga ejerciendo su alta investidura. No estamos, presidente, ante esa circunstancia. En casi 200 años de vida republicana, solo en 3 oportunidades se ha aplicado la incapacidad moral permanente. Se trata pues de una medida excepcionalísima que debe aplicarse solo si ella está debidamente probada, documentada, acreditada y es evidente y flagrante. Y no estamos, presidente, ante esa conducta. Por estas consideraciones, nuestra bancada de Peruanos por el Cambio rechaza el pedido de vacancia e invoca a todos los congresistas a rechazar este pedido de vacancia, que vulneraría la voluntad popular establecida en los comicios del año pasado, que establecieron que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, gobernaría hasta el año 2021. No hay ninguna razón para interrumpir ese mandato electoral y no hay ninguna razón para transgredir la voluntad popular ni el orden constitucional. No a la vacancia, no al golpe. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Lizana, 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la representación nacional. Asistimos sin duda el día de hoy al Congreso de la República, considerado realmente un día histórico. El resultado final de este debate definitivamente será histórico. Hemos visto el día de hoy que el señor presidente no solo ha mentido al país, sino también ha mentido a la comunidad internacional, porque ha hecho a venir hasta la propia OEA. ¿Cómo, por ejemplo, no se va la OEA a Venezuela? ¿Dónde estuvo la OEA cuando Sendero Luminoso atacaba a nuestro Perú? Para ver, por ejemplo, los huérfanos por Sendero Luminoso. Ahí no estuvo, lejos de eso. Señor presidente, he sido testigo el día de hoy
cómo el lobismo ha avanzado. He visto muchos de mis colegas del frente cómo se han movilizado, cómo han conversado y seguramente por ahí les ofrecían el votito, comenzaban a sonreír. Eso he visto y que el Perú lo sepa. He visto algunos congresistas que basados de repente en hechos pasados de nuestro partido, porque yo soy joven, he venido acá a trabajar por mi patria. Nunca he estado de rodillas ante nadie. He venido porque soy consciente de lo que quiero hacer por el país. Pero he visto algunos congresistas que basados en el fujimorismo quieren cambiar por ahí su voto y que el Perú será consciente. Otros disimuladamente se lo dan de payasitos, buscando cámaras, pero ni siquiera hablando del tema, sino buscando de qué manera vender su imagen. Por eso, señor presidente, he visto en esta última semana cómo la prensa ha tratado de desviar la atención y ha mentido, igual que el presidente, a todo el Perú. Esta prensa que en realidad solo hace daño a la patria. Por eso, señor presidente, yo votaré pensando en los mejores sueldos de los maestros. Yo votaré pensando en los más pobres de esta patria, que este gobierno está de espaldas a ellos. Votaré pensando en la reconstrucción de Piura, que aún no se hace. Votaré a favor de lo que creemos en el Perú y estoy seguro que la historia me juzgará, pero sin embargo podré dormir tranquilo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Figueroa, ahora sí, 4 minutos. Has mejorado. Bien, hijo. Vamos, Chato. Gracias, presidente. Hoy, en este hemiciclo, cada uno de los congresistas hemos escuchado al presidente de la República y reafirmamos nuestra posición que el señor Kuczynski le ha mentido y sigue mintiendo al país y no tiene moral suficiente para conducir el destino de nuestro país. La modalidad empleada por el presidente Kuczynski y su socio Sepúlveda es la misma estrategia utilizada por el prófugo Alejandro Toledo y su testaferro Joseph Maiman para recibir dineros encubiertos de las empresas corruptas. Señor presidente, estaremos ante una mafia para seguir empoderando al país, empobreciendo a este país, y que los peruanos sigan esperando las promesas del presidente Kuczynski y esperando un trabajo. La defensa legal del presidente Kuczynski ha venido con el pie alzado y la espada en la mano, sin traer ninguna prueba para su defensa. Señor presidente, el Departamento de Madre de Dios también ha sido absorbido por estos corruptos a raíz de la construcción de la carretera interoceánica que nos une con el vecino país de Brasil. Un proyecto que empezó con una inversión de 800 millones de dólares y que terminó con más de 4.500 millones de dólares. Fue sobrevaluado con las famosas adendas del proyecto. Dinero que fue dirigido a los bolsillos de los corruptos, como es el caso del prófugo Alejandro Toledo, que recibió 20 millones de dólares de coima, donde hoy el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, era su ministro de Trabajo, ministro de Estado, jefe de Proinversión, y en la que tuvo una participación directa. Hoy hemos escuchado todo el pueblo peruano unas disculpas del presidente Kuczynski, la cual es totalmente clara. No podemos seguir siendo engañados. Él ganó dinero de la empresa corrupta Odebrecht y él se benefició con el dinero del pueblo peruano.
No estamos para juegos políticos, señor presidente. Necesitamos darle un alto a la corrupción y tenemos que ser frontales, señores congresistas. Ha sido demostrado una vez más. Minuto adicional. Continúe un minuto. Audio, por favor. Pedro Pablo Kuczynski, por lo que tiene que ser vacado. La representación nacional no puede seguir tolerando este tipo de actitudes de una institución como la Presidencia de la República. No puede estar mellado por personas que no tienen dignidad. Nuestros hermanos peruanos del país está primero. A nosotros nos han elegido para proteger a la corrupción, ¿o es que tenemos que enfrentar frontalmente a la corrupción? Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Juan Cheput, 4 minutos. Buenas noches, presidente. Muchas gracias. Muchas cosas curiosas han sucedido a lo largo del día, señor presidente. En primer lugar, más de un parlamentario ha señalado una y otra vez de que estamos en presencia o estamos viviendo un proceso político. Sin embargo, esos mismos parlamentarios que dicen que este es un proceso político y que por lo tanto nos tenemos que ceñir a lo que se indique la mayoría o lo que digan la gran mayoría de los parlamentarios acá presentes, señalan que el presidente no ha presentado pruebas. Es decir, por un lado, señalan que es un proceso político y por el otro lado, exigen las pruebas que se tienen que dar en el ámbito jurisdiccional, es decir, en el ámbito de la Comisión Lavallato, donde lamentablemente no se comportaron como corresponde a un debido proceso. En más de una oportunidad he señalado, presidente, que en la Comisión Lavallato se han cometido arbitrariedades. Se han mostrado documentos públicamente por acuerdo de la comisión sin convocar al presidente para que dé su descargo o sin mandarle la debida comunicación para que éste la pueda hacer por escrito. De una u otra forma el presidente hubiera estado enterado y hubiera podido emitir sus descargos. Pues lo importante es el suministro de información. Pero por otro lado, señor presidente, también ha habido durante el día de hoy parlamentarios que le han exigido prolijidad al presidente. Han dicho, el presidente no ha sido prolijo. No merece ser presidente quien no cuida sus documentos. No merece ser presidente quien ni siquiera se fija en sus cuentas. Y esos son parlamentarios que están acá desde el año 2001, 2006, 2011 y que tampoco han sido prolijos en la fiscalización. Por acá han pasado denuncias de las visitas de Jorge Barata a Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García. Ha pasado información que decía cómo se incrementaban las adendas una tras otras en miles de millones de dólares y sin embargo esos parlamentarios que le reclaman prolijidad al presidente se hacían de la vista gorda. Es decir, la fiscalización selectiva. Para mis adversarios todo, para mis amigos la indiferencia. Y es eso lo que nos lleva a nosotros a cuestionar la forma como se desenvuelve la Comisión Lavallato, con un criterio de selectividad y definitivamente de parcialidad. Pero no es primera vez en la historia del Perú que sucede ese tipo de cosas, ese tipo de arbitrariedades. El 26 de septiembre de 1900, el presidente López de Romaña sancionó a su exministro Mariano Belaúnde, y lo envió a la cárcel. Y lo hizo sobre la base de una publicación periodística, una información infame que salió en el semanario La Sotana. A pesar de que Mariano Belaúnde brindó documentación, dijo que era honesto, que era transparente, etcétera, etcétera, lo mandaron a la cárcel durante 3 años y luego de 14 años el Congreso lo absolvió. Era el gobierno de las ambiciones, como decía Alberto Borea, y de las emociones políticas. Y resulta de que ¿por qué lo metieron preso a Mariano Belaúnde? Porque el director del semanario La Sotana había sido destituido cuando Mariano Belaúnde era ministro, había sido sacado de su cargo, un cargo público. Lo mismo veo ahora, señor presidente, el gobierno de las emociones y de las ambiciones. Las ambiciones electorales, en el caso del Frente Amplio, las ambiciones políticas de poder, en el caso de la mayoría, las emociones que tienen que ver
con desviar el foco de atención de lo que va a hablar Jorge Barat en los próximos días. ¿Qué mejor espectáculo que el de una vacancia presidencial para que no veamos, no escuchemos, nos mostremos en otro sentido de la información en relación a lo que hable Jorge Barat? No existe espectáculo mayor que permita desviar el foco de atención. Y es por eso que es necesario precisar de que de nosotros depende el rumbo de los acontecimientos, depende de cómo nos comportemos esta noche, para evitar de que las ambiciones y las emociones nos sigan gobernando y, como decía el congresista Jorge del Castillo, actuemos con corrección, pues el país nos está observando. Señor presidente, si se insiste en este error de querer vacar al presidente, usted pasará a ser presidente de la República y esa gran mayoría pasará a ser oficialismo. Y nosotros con mucho gusto pasaremos a la oposición. Y en las próximas horas tendrán que conformar un gabinete. En las próximas horas serán responsables de cómo se conduzca el país. En las próximas horas tendrán que enfrentar la crisis económica y la crisis de ingobernabilidad. Y en las próximas horas, obviamente, tendremos que ser testigos de cómo se convoca a elecciones generales para presidentes, vicepresidentes y parlamentarios, porque serán la mayoría oficialista si es que se insiste en ese error. Y nosotros, obviamente, con mucho gusto, desde la oposición, empezaremos a cuestionar todo lo que se haga. Pienso en ese supuesto negado, señor presidente, pasaríamos por un momento terrible en materia de ingobernabilidad. Vuelvo a retomar lo dicho por el congresista Jorge del Castillo. Todavía estamos a tiempo de reflexionar. En materia política vale la pena cambiar de opinión. No hay nada malo en ello. Luis Alberto Sánchez decía que los únicos que no cambian son los topos, que van de frente y arañan las piedras y se olvidan de que uno puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Es usual cambiar de opinión en política. Pero sobre todo tenemos que reconocer que en esta noche no habrá ni vencedores ni vencidos. Tiene que haber un solo propósito una vez que se tome una decisión. Un solo propósito en relación a qué es lo que más le conviene al país. Gracias, presidente.